Esta es la lección, el deseo y el goce del 5 de marzo de 1958. Lo que yo voy a hacer, lo que les voy a platicar o las notas que les voy a compartir tienen que ver con cómo yo entré a esta sesión de Lacan, ¿no? Cómo me la trato de explicar, ¿no? Y ver, en verdad espero poder transmitirles algo o dejar algunas cosas un poco más claras o interrogantes, ¿no? Me parece que esa es mi intención. Bueno, comienzo por lo que Lacan nos dice al final de esta clase, que los términos que él aquí va a exponer como primera pincelada servirán como puntos de referencia sobre la cuestión esencial del deseo y el goce. Yo me pregunto cuáles son esos términos a los que se refiere Lacan, cuáles son esos términos a los que se refiere Lacan y que serán los puntos de referencia para el deseo y el goce. En el establecimiento de este seminario, Miller coloca, digamos, como modo de contenido esto: las mascaradas de una mujer, la perversión de André Gide, ideal del yo y perversión, el balcón de Jean Genet y la comedia y el palo. Me hace pensar que estos son los términos a los que se refiere Lacan y que serán los puntos de referencia para la cuestión del deseo y el goce. ¿A qué hacen alusión estos conceptos de deseo y goce, tan centrales en la obra de Lacan? Ustedes lo saben. Solo recordemos brevemente que la Real Academia define el deseo como el movimiento afectivo hacia algo que se apetece o como la acción y el efecto de desear. Roudinesco nos dirá que en la filosofía, en cierto psicoanálisis y en psicología, deseo se utiliza para designar la tendencia, el anhelo, la necesidad, la avidez y el apetito. En Freud esta noción de deseo, en el marco de la teoría del inconsciente, designa la tendencia y la realización de un anhelo, justamente inconsciente, es decir, un deseo que es desconocido para la conciencia, por decirlo de manera rápida. Y con Lacan ocurre otra cosa. Deseo es toda una formulación de bastante complejidad. Por ejemplo, en el diccionario de Chemama se dice que el deseo es esta falta inscrita en la palabra como reconocimiento del otro y otro con minúscula y otro con mayúscula. O deseo del deseo del otro con mayúscula. Más que Freud, el deseo de la necesidad. A través de la idea hegeliana de reconocimiento, entre 1953 y 1957, introdujo un tercer término. Esta época de 1953-57 es la época que preside, por supuesto, a este seminario. Ese término que designó con la palabra demanda. La demanda se dirige al otro y en apariencia se refiere a un objeto, pero ese objeto es inesencial porque la demanda es demanda de amor. En otras palabras, en la terminología lacaniana, la necesidad de naturaleza biológica se satisface con un objeto real, la comida, por ejemplo, mientras que el deseo inconsciente nace de la distancia entre la demanda y la necesidad. Se basa en un fantasma, es decir, en otro imaginario. Es, por tanto, deseo del otro, en cuanto se trata de ser reconocido absolutamente por él, al precio de una lucha a muerte que Lacan identifica con la famosa dialéctica hegeliana del amo y el esclavo. Bueno, hasta acá la cuestión del deseo. Tomemos el goce rápidamente. La Real Academia también dice que goce es la acción y el efecto de gozar. Y gozar, en la misma RAE, nos remite al placer, a la alegría, a poseer algo bueno, útil o agradable. Y aquí vemos la abismal distancia que hay con el planteamiento de Lacan. Quizá, así yo lo entiendo, Lacan plantea el goce como ese más allá del principio del placer freudiano, ¿no? Aunque es importante decir que Lacan tiene diferentes formulaciones de su concepto de goce a lo largo de su obra y sus seminarios. A finales de la década de 1950, nos dice Roudinesco, época en la que tiene lugar el seminario que ahora nos ocupa, la formulación del goce en Lacan tiene que ver... Un paréntesis pequeño, solo quiero saber si ya se oye.
Yo te escucho a ti, Cristina, ya. Ok, adelante, síguele. Gracias. Entonces, les decía que a finales de la década de 1950, nos dice Rodinesco, época en la que tiene lugar este seminario, la formulación del goce en Lacan tiene que ver con la distinción entre necesidad, demanda y deseo. Con dicha elaboración, Lacan puede hacer una distinción esencial entre placer y goce, donde goce reside en el intento permanente de exceder los límites del principio del placer. Movimiento que está ligado a la búsqueda de la cosa perdida, que falta en el lugar del otro, que es causa de sufrimiento, pero el sufrimiento no erradica nunca por completo la búsqueda de goce. Hasta ahí. Vayamos a algunos puntos de esta clase de Lacan. Y les quiero decir que la verdad es que me salieron apuntes algo largos, entonces son las 11:16. Por favor, deténganme a las 12, aunque no logre terminar, ¿no? Para que podamos hacer el intercambio y para que Cristina también, por supuesto, nos haga las puntuaciones tan precisas que siempre nos trae y nos comparte. Lo primero que afirma Lacan es que su discurso o el discurso psicoanalítico debe ser un discurso científico, que dicho fin no es fácil por el tipo de objeto del que se ocupa. A continuación señala la originalidad freudiana sobre el examen de los fenómenos del hombre, en particular de ese elemento privilegiado llamado deseo. Ya que antes de Freud, el deseo había sido reducido y elidido precozmente. Anotemos que elidir sería desvanecer el deseo u omitir dicho elemento lingüístico. Continúa diciendo que antes de Freud el deseo era estudiado a partir de una preocupación moral con el afán de reducirlo y disciplinarlo, pero para el psicoanálisis se trata de los efectos del deseo, ya que no es un efecto lateral, no es que esté situado a un lado, incluso podría decirse que el deseo es una cuestión central. Lacan dirá que lo que se manifiesta en el deseo es su profunda subducción o subversión por el significante, y su esfuerzo es justo recordarnos la relación del deseo con el significante, que eso es, creo que de lo que va bastante esta clase. Cuando dice la subducción del deseo por el significante, en español nos remite a la geología, donde subducción es el proceso por el que una placa litosférica se hunde bajo otra placa. Hace pensar como que en el deseo hay un proceso en el que algo se hunde debajo de otra cosa. El significante, pienso, ahora ustedes me dirán si acuerdan un poco. La subversión del deseo remite a subvertir, que alude a trastornar o alterar algo que ya estaba establecido. Al respecto, recordemos que 2 años y medio antes de esta clase, Lacan presentó su comunicado Subversión del sujeto y la dialéctica del deseo en el inconsciente freudiano. Bueno, es decir, 2 años después de esta clase, es de 1960, donde justo se retoma la palabra subversión en relación al sujeto y a la dialéctica del deseo. Acá por ahora dice que es la subversión del deseo. Para articular el deseo, nos dice Lacan, debemos adentrarnos en la complejidad de su constitución, donde también debemos de pensar que las condiciones del deseo están en relación al goce, ¿no? Deseo y goce están de la mano, son correlato uno del otro. Por ello habrá que retomar lo que constituye propiamente la desviación o alienación del deseo en el significante. En esa perspectiva se pregunta Lacan, ¿qué significa el hecho de que el sujeto humano pueda apoderarse de las condiciones mismas que se le imponen en su mundo, como si dichas condiciones estuvieran hechas para él y reencontrar en ellas satisfacción? Creo que un poco lo ejemplifica con los casos que presenta adelante. Bueno, algo que Cristina nos decía en su presentación, en los posteos que hace de la difusión de este evento, es esto que Lacan nos recuerda, ella también lo anota, y que me parece que es importante, ¿no? Lacan nos pide que recordemos 3 cosas. Una, que el deseo está instalado en una relación con la cadena significante. 2, que el deseo surge y se plantea primero como una demanda. Aquí, por supuesto, recordemos esto que decía, necesidad, demanda y deseo. Y finalmente, que la frustración es en Freud, Versagum, disculpen
pronunciación, frustración negativa o más exactamente retracción. Y después va directamente, aunque no lo dice, a lo que Miller nombra como las máscaras de una mujer. Menciona a los kleinianos, la satisfacción sádico-oral, la necesidad de mordedura, los objetos primordiales, la leche, el seno, el esperma, el pene, la satisfacción en el fantasma, las represalias por la satisfacción fantasiada y otros elementos. Lo que solo se entenderá, me parece, a partir del artículo de Joan Riviere. No sé si se pronuncia así, a ver si me ayudan, pero el artículo de Joan Riviere, La feminidad como mascarada, y del que Lacan nos dice, ha releído, y es el artículo que nos presenta en esta primera parte de la sesión. Digamos brevemente que Riviere fue una psicoanalista inglesa que se analizó con Ernest Jones y luego con Freud. Fue traductora de la obra de Freud y parte del equipo de Strachel, encargado de realizar un glosario terminológico. En 1929, en el marco de las grandes discusiones sobre la sexualidad femenina, Riviere redactó, nos dice Rudinesco, un hermoso artículo, en parte autobiográfico, sobre la naturaleza de la feminidad moderna. La feminidad como mascarada. Este artículo está publicado en el número 10 de la Revista Internacional de Psicoanálisis. Mónica Aranda Serrano justo nos dice que en la década de los años 20-30 del siglo pasado se desarrolló una controversia en la comunidad psicoanalítica en torno de la sexualidad femenina y los avatares del desarrollo psicosexual, concretamente en torno al complejo de castración que Freud planteó para explicar el proceso edípico de las mujeres. Controversia que llegó a denominarse la polémica Freud-Jones, y es justo esa polémica sobre la sexualidad femenina, nos dice esta autora, el fondo contextual de este artículo de Riviere. De ahí que Lacan señale haber pedido, Lacan en algún momento, ¿no?, nos recuerda que pidió que leyeran a Jones en relación a la fase fálica y el desarrollo precoz de la sexualidad femenina. Entiendo que el trabajo que pide Lacan que se lea es El desarrollo temprano de la sexualidad femenina de Jones, publicado en el número 8 de la Revista Internacional de Psicoanálisis de 1927. Sobre el artículo de Riviere, Lacan plantea que la autora nos presenta una de las diversas formas en que es posible el acceso a la feminidad, una de las diversas formas. Esta autora justo habla en ese artículo de una de sus pacientes, de la cual Lacan recupera y puntualiza que se trata de una mujer que estaba dotada de una feminidad aparentemente completa, pero que a su vez asumía, de acuerdo a la época, todas las funciones masculinas. Era alguien que tenía una vida profesional perfectamente independiente, libre, mujer que en el plano sexual sus relaciones con el hombre revelaban ser satisfactorias en cuanto al goce. Pero tras esa aparente completa satisfacción de su posición femenina, el análisis pone de relieve una discordancia. Y aquí Lacan plantea cómo la experiencia psicoanalítica ha puesto de relieve la envidia del pene en muchos trastornos del desarrollo de la sexualidad femenina. Y aunque nos dice que no puede repetirnos la historia de esta mujer, a mí me parece que vale la pena saber algo de ella, por supuesto, desde el artículo de la misma autora. La autora nos dice en su artículo que se ocupará de un tipo particular de mujer intelectual. Nos dice que no hace mucho la búsqueda intelectual de las mujeres estaba reservado al tipo de mujer abiertamente masculino, que no escondía su deseo de ser hombre, pero que ahora todas las mujeres trabajan de manera profesional, por lo que es difícil decidir si ellas son femeninas, si son más femeninas que masculinas. Es en ese marco donde piensa su paciente, quien tenía una excelente relación con su marido, lazos íntimos estrechos y frecuentes relaciones sexuales placenteras. Orgullosa de su capacidad para las labores del hogar, ejercía su profesión con éxito, tenía un alto grado de adaptación a la realidad y poseía buenas y apropiadas relaciones con las personas con las que establecía contacto. Pero como lo puntualiza Lacan, la estabilidad de esta mujer no era tan perfecta como parecía. Era una mujer norteamericana dedicada al trabajo de tipo propagandístico, que consistía en hablar y escribir. Llegó a experimentar cierto grado de angustia, incluso angustia severa, después de hablar en público ante un auditorio. Dice la autora que a pesar del éxito, la capacidad intelectual, la habilidad para controlar el auditorio y dirigir los debates,
A pesar de eso, a la noche se sentía agitada y aprensiva. Tenía dudas respecto de si había hecho algo inapropiado y estaba obsesionada con una necesidad de afirmación, lo que la llevaba a buscar compulsivamente la atención o los elogios de uno o varios hombres cuando finalizaba su participación. Se hizo evidente que los hombres que ella elegía representaban figuras paternas, aunque a menudo eran personas cuyas opiniones no eran de mucha importancia. Buscaba dos tipos de afirmación. Uno, afirmación indirecta mediante las atenciones sexuales. Intentaba obtener insinuaciones sexuales de este tipo particular de hombres, filtreando y coqueteando con ellos de una manera más o menos encubierta. Conducta impulsiva e incongruente con su actitud impersonal y objetiva. Al respecto, la autora plantea que la situación edípica de rivalidad con su madre era extremadamente intensa y nunca había sido resuelta, aunque la rivalidad con el padre también era notoria. Hablar y escribir era una identificación con el padre, hombre de letras. La adolescencia de esta mujer se caracterizó por una rebeldía consciente contra el padre, con sentimientos de rivalidad y desprecio, y el análisis frecuentemente revelaba sueños y fantasías de esta índole en los que castraba a su marido. Era consciente de sus sentimientos de rivalidad y superioridad a dichas figuras paternas, justo de quienes buscaban la afirmación mediante esas atenciones sexuales. Se sentía herida cuando insinuaban que no era igual a ellos, aunque en privado rechazaba estar sujeta a sus juicios y a sus críticas. Sus sentimientos, sin embargo, no se expresaba abiertamente. En público reconocía su condición de mujer. A continuación se dice que el análisis reveló que las miradas insinuantes y coqueterías impulsivas se debía a un intento inconsciente de evitar la angustia que vendría a continuación debido a las represalias que anticipaba de parte de las figuras paternas luego de su despliegue intelectual, ya que su demostración intelectual en público significaba una exhibición de ella misma en posesión del pene del padre que había sido castrado. A partir de su análisis, lo que incluye sus sueños, está el planteamiento de haber matado a la madre y al padre y de quedarse con todo, pero también el surgimiento del pánico por el castigo que recibiría. Y su defensa era asumir un rol servicial, disfrazándose de mujer castrada. Bajo ese disfraz no se veía su crimen y además la hacía atractiva como objeto de amor. Así que su compulsión no era solo sentirse reafirmada, al despertar sentimientos sexuales hacia esos hombres hacia ella, sino era ponerse a salvo disfrazándose de alguien inocente e inofensivo. Era una inversión compulsiva de su actuación intelectual. Nos dice la autora que bajo la heterosexualidad aparentemente satisfactoria había manifestaciones del complejo de castración. Riviere se pregunta cómo se define la feminidad o dónde se puede trazar la línea que separa la genuina feminidad de la máscara. Su opinión es que no existe tal distinción, ya sea de manera radical o superficial, son una misma cosa. La feminidad estaba en su paciente. Del intenso sadismo contra sus padres nos dice que tiene su origen en la fase oral sádica, y aquí es donde sigue a Klein. Dice que la decepción o frustración durante la succión o el destete trae como consecuencia el desarrollo de un intenso sadismo hacia ambos padres, y también apunta que el deseo de arrancar el pezón de un mordisco se sustituye, y eso es importante, este proceso de sustitución, el deseo de arrancar el pezón de un mordisco se sustituye por los deseos de destruir, penetrar y destripar a la madre, devorarla a ella y al contenido de su cuerpo. Contenido que incluye el pene del padre, las heces y los hijos, todas las posesiones y objetos de amor que se imaginan dentro del cuerpo de la madre. En ese sentido, dice que el deseo de arrancar el pezón se sustituye por el deseo de castrar al padre. Así que ambos padres son rivales, ambos padres son objetos deseados. El sadismo se dirige contra los dos y se teme la venganza de ambos. Es en este contexto donde se entiende lo que Lacan señala de los kleinianos y su forma de explicar el desarrollo libidinal, la satisfacción en la fantasía y el temor al castigo. Este es el caso del que Lacan puntúa algunos elementos, aunque por supuesto vale la pena ir a la lectura de esta autora. Lacan lo dice así:
Se trata de una escansión muy fina. Cada vez que había demostrado su potencia fálica, se precipitaba en una serie de acciones, sea de seducción, sea incluso de procedimiento sacrificial, hacerlo todo por los demás, adoptando así en apariencia las formas más elevadas de la entrega femenina, como si dijera, pero vean ustedes, no lo tengo, el falo, soy mujer y pura mujer. Se ponía una máscara, nos dice Lacan. A propósito de este caso, Lacan nos dice que por paradójico que parezca, de lo que se trata en un análisis, en la comprensión de una estructura subjetiva, es siempre algo que nos muestra al sujeto comprometido propiamente en un proceso de reconocimiento, de cuya necesidad los sujetos son inconscientes y que sin duda esta necesidad de reconocimiento debemos situarla en una alteridad que se debe al puro y simple lugar de significante por el que el ser se divide con respecto a su propia existencia. Solo digamos brevemente que el significante en las formulaciones de Lacan es ese elemento del discurso que representa al sujeto y que lo determina, sin que él lo sepa y a la manera de una nominación simbólica. El significante, inscrito en el inconsciente, determina la historia y en eso también su relación o su no relación con el prójimo. Para Lacan, el falo, que no es el pene, es el significante mismo del deseo, el significante privilegiado. De ahí la dialéctica de ser o no ser el falo, de tener o no tenerlo, que creo que eso es un poco de lo que es esta posición de la paciente de Joan, ¿no? Es de cómo se juega en su relación con este significante privilegiado. Para Lacan, él nos dice, así lo entiendo, el motor último del inconsciente solo puede articularse como deseo de reconocimiento. Estos elementos de Lacan, por supuesto, nos remiten al caso de Joan Riviere. El fantasma de todo sujeto, puede decirse, se compone de elementos significantes. Eso es, me parece, lo que Lacan observa en el caso de esta autora inglesa, de esta psicoanalista inglesa, aunque la lógica explicativa de la autora sea otra, una lógica kleiniana, por supuesto. Lacan llega tiempo después. En la clase precedente del seminario, la número 13, titulada El fantasma más allá del principio del placer, la lectura de Lacan de Pegan a un niño nos dice, este psicoanalista, creo que es egipcio, Safwan, ¿se apellida? Nos dice que es para Lacan el preludio a una teoría general del fantasma que recuerda que los objetos primordiales, buenos o malos, son objetos simbolizados, atrapados en las relaciones de sustitución y equivalencia, justo lo que señala Lacan al inicio del primer apartado, ahí por las páginas 260 a 261. Así la leche y el seno se vuelven una, el esperma, y el otro, el pene. Esta idea o referencia, claro que puede encontrarse en el artículo de Riviere. Creo que en esto que les cuento queda un poco como a la vista, ¿no? Se puede ver. Hasta acá la primera parte. A continuación encontramos una versión del esquema R, que ya Lacan ha trabajado en clases precedentes de este seminario. Al respecto, Safwan nos dice que la cuestión de los objetos primordiales y sus relaciones de sustitución y equivalencia, Lacan lo expresa en dicho esquema R, que es el de la página 265. En ese esquema observamos dos triadas de términos, N, P y M, todas en mayúsculas, que es el triángulo más grande, y yo, moi, este moi es el de la segunda tópica, ¿no? Junto con la letra griega phi en minúscula y el I minúscula que conforman el triángulo más pequeño. Al pie del esquema se anota que el niño deseado iguala a ideal del yo. En dicho esquema, los polos N, P y M, en mayúscula, nos dice Lacan, constituyen la posición del sujeto en su relación con una tríada de términos que son los cimientos significantes de todo su progreso. Esta tríada de términos significantes, entiendo, es en relación al complejo de castración como pivote del complejo de Edipo. En ese esquema, M, la madre, es el primer objeto simbolizado y su ausencia o su presencia
se convertirá para el sujeto en el signo del deseo al que se aferrará su propio deseo y que hará o no de él no simplemente un niño satisfecho o no, sino un niño deseado o no deseado. Se nos dice Lacan, ha enseñado las consecuencias de ser un niño no deseado. ¿Cuál es la consecuencia? La desestructuración casi infinita. Niño deseado, continúa, corresponde a la constitución de la madre en cuanto sede del deseo y a la dialéctica de la relación del niño con el deseo de la madre. André Gide será el ejemplo que Lacan dará al respecto sobre el niño deseado o no deseado. Pero antes reconozcamos que en el esquema P, representa al padre, es el significante mediante el cual el propio significante es instituido en cuanto tal. Safwan al respecto dice que es el significante que da al significante su sentido de significante. Por tanto, que es el significante que estabiliza las significaciones y gracias al cual la palabra puede adquirir su valor de acto o de doble vínculo, y que solo su nombre da a la ley su fuerza de texto. Por su parte, N es el punto X donde el niño ha de constituirse como ideal del yo o como perversión, según el carácter mediatizado o no mediatizado, traumático del deseo del que desea ser objeto. Safwan nos dice que el triángulo simbólico, el triángulo grande, el NMP, responde otro triángulo en el plano imaginario. Se entiende que es el triángulo pequeño, el conformado por el yo, la F minúscula y la I minúscula. La relación con la tríada simbólica, continuando con Safwan, afirma Lacan, introduce en lo imaginario un tercer término, pi, por el que el sujeto, más allá de la relación dual entre su yo y su imagen especular, ha que significarse, o se puede agregar significar su falta de ser. El esquema es una enorme complejidad conceptual. Solo quisiera decir que ahí donde aquí se escribe N mayúscula, que hemos dicho es el punto donde el niño ha de constituirse como ideal del yo, justo como se señala al pie del esquema, se escribe con I mayúscula en otras presentaciones de este esquema, justo para señalar el ideal del yo, y también que este esquema es una teorización de Lacan de la función paterna. Tiene que ver con cómo se inscribe o se instala el deseo y la necesidad de reconocimiento. Ya decíamos que André Gide, y siguiendo también los señalamientos de Safwan, es el ejemplo con el que Lacan muestra el carácter traumático de un sujeto que no acepta ponerse en el lugar de niño deseable. Aquí entramos en la perversión de André Gide. ¿Quién es Gide? Fue un escritor francés, ganador del Premio Nobel de Literatura en 1947. Gide es abordado a través del trabajo La patografía, nos dice Lacan, del psiquiatra Jean Delay, que lleva por título La juventud de André Gide. Un niño desgraciado, nos dice Lacan, entregado en su erótica, en su autoerotismo primitivo, a las imágenes más inconstituidas, porque conseguía el orgasmo en su identificación con situaciones catastróficas. Por ejemplo, a través de la lectura de Madame de Ségur, en cuyos libros se presenta toda la ambigüedad del sadismo primordial, aunque no es el más elaborado, nos dice Lacan. Hay también otros ejemplos: el niño pegado, una sirvienta que deja caer algo en un gran catalún de destrucción de lo que lleva en las manos, o también la identificación con aquel personaje de... aquí las pronunciaciones me fallan horrible. El personaje de Griboile, creo que así, un poco, del cuento de Andersen, que se va siguiendo la corriente y acaba llegando a una orilla lejana convertido en rama. Estos ejemplos para Lacan son formas de entre las menos humanamente constituidas del dolor de la existencia. Lo que ahí se puede captar, apunta Lacan, es lo que está constituido en relación primera del sujeto con una madre de quien sabemos al mismo tiempo tenía muy elevadas y muy notables cualidades, y un no sé qué completamente elidido de su sexualidad en su vida femenina, que deja al niño durante sus años iniciales en una posición totalmente insituada frente a ella. Valdría mucho la pena adentrarse a la historia de Gide, lo que requiere de mucho más tiempo. Justo un mes después de esta clase aparece un escrito de Lacan llamado Juventud de Gide, o La letra y el deseo, sobre un libro de Jean Delay y otro de otro autor,
y me parece importante por lo que el mismo Lacan dice de la relación primera con la madre y de la tríada con el padre y el Edipo en torno al palo. Solo digamos que en el padre de Gide se encuentra una religión protestante, así como el hecho de que él fue un apasionado por la literatura y la lectura. Del lado materno se expresa una religión católica rigurosa y puritana. Se puede reconocer una identificación con el padre en esa pasión por las letras y se ubica del lado de la madre el culto a la moral. El niño Gide, se podría decir, está entre la poesía, la moral y el mandato. Su padre daba explicaciones, ¿no? Y la madre intervenía diciendo que el niño se sometiera a comprender. Lo comparaba con el pueblo hebreo. Decía, antes de vivir en la gracia, es bueno haber vivido bajo la ley. Se señala en otras lecturas que Gide se decepcionó del padre, ya que nunca defendió suficientemente sus ideas ante la madre. El padre muere cuando él tenía 11 años. ¿Qué pasa con Gide en la tríada que conforma con su madre y su padre? Se entiende que en dicha tríada se trata de un niño no deseado, sino de un niño identificado al deber. El amor, en todo caso, nos dice Lacan, es la palabra de una madre que prohíbe. Recordemos que Lacan ya ha señalado que ser un niño deseado o no deseado es en relación a la constitución de la madre en cuanto sede del deseo. Avanzando un poco, Lacan nos señala que hay un punto decisivo en la vida de Gide donde recupera sentido y constitución humana. Es la identificación con su joven prima. Es el momento en que se encuentra con su prima llorando en el segundo piso de aquella casa a donde se ha precipitado, no tanto por ella como por su olfato, por su amor de lo clandestino que ahí reina. Después de haber atravesado el primer piso donde está la madre de esa prima, su tía, a quien más o menos se encuentra en brazos de un amante, es cuando tropieza con su prima llorando y entonces es la cima de la embriaguez, del entusiasmo, del amor, del desamparo y de la devoción. En adelante, Gide se consagró a proteger a esa chica, pero también a la que en el piso de abajo evapora los calores de su fiebre, a saber, la madre de la mencionada prima, de quien nos revela en la puerta estrecha que había llevado a cabo con él una tentativa de seducción. Apuntemos aquí que Gide se casa a los 25 o 26 años con esa prima, poco después de la muerte de la mamá de ella, y que la seducción por parte de la tía que señala Lacan ocurrió cuando Gide tenía 13 años. En el momento de la seducción, nos dice Lacan, Gide se había convertido en el niño deseado, momento del que había oído horrorizado, traumatizado. Queda en esa seducción fijado a la posición de niño deseado, pero es un lugar del que él se esquiva, no puede ocuparlo, al no poder aceptar el deseo del que es objeto. Pero por otro lado está que su yo no deja de identificarse para siempre y sin saberlo con el sujeto de cuyo deseo ahora es dependiente. Se enamora para siempre y hasta el fin de su existencia de aquel niño que fue por un instante en brazos de su tía. Esa tía que le acarició el cuello, los hombros, el pecho, toda su vida está ahí. En su viaje de bodas, donde todos se quedan pasmados y se escandalizan porque casi delante de su mujer, ¿no? Su prima, su mujer, pensará en las torturantes delicias de acariciar los brazos y los hombros de los chicos con quienes se encuentra en el tren. He ahí, entiendo, la fijación de su deseo, lo que para él se convierte en su ideal del yo, a saber, el deseo del que es objeto y que no puede soportar, lo que asume para sí mismo y se enamora para siempre y eternamente de aquel chico acariciado que, por su parte, no quiso ser. Con el significante primordial, según lo entiendo, es donde se constituye el ideal del yo, mismo que marca todo el desarrollo psicológico de un sujeto. El ideal del yo está marcado, apunta Lacan, por el signo del significante. Y el esquema R, el que nos presenta acá, nos muestra dónde se produce lo que en un caso llamamos ideal del yo y en el otro perversión. En ese sentido, la perversión de Gide no solo es desear chicos, sino al chico que él fue. La perversión de Gide, en tanto que N, solo se puede constituir diciéndose perpetuamente.
siendo aquel que se hace valer en el lugar ocupado por su prima. Todos sus pensamientos van dirigidos hacia ella. Justo da lo que no tiene, definición célebre del amor en Lacan, dar lo que no se tiene. Esto es lo que lo deja con respecto a ella en una dependencia mortal que le hace exclamar en algún lugar: no podéis saber lo que es el amor de un uranista. Es algo así como un amor embalsamado. Puede decirse, creo, que Guidé queda escindido entre proteger a su prima, con quien terminará casándose, y reproducir ese lugar que él ocupó ante su tía, acariciando los brazos y los hombros de ciertos chicos que él mismo fue, entre el ideal del yo y la perversión. Su mujer no fue para él deseada, aunque sí fue objeto de un amor supremo, pero cuando ese objeto con el que ha llenado el agujero del amor sin deseo desaparece, lanza aquel grito miserable, el del avaro: mi cofrecito, mi querido cofrecito. Y aquí pasamos a lo que Miller llama la comedia y el falo. Ay, un segundito. Ay. Bueno, tengo otro ratito. Acá Lacan nos dirá que la comedia no es lo cómico. La comedia fue en algún momento la representación de la relación del hombre con la mujer como espectáculo dotado de valor ceremonial. En la gran época del teatro griego, nos dice, la tragedia representa la relación del hombre con la palabra, en tanto que ésta lo atrapa en su fatalidad conflictiva. Entiendo que Lacan distingue entre comedia y tragedia, sin que la comedia deje de tener relación con la tragedia. De hecho, dice que la comedia completa la trilogía trágica. Una y otra son formas distintas de adoptar una relación con la palabra. La comedia, nos dice Lacan, manifiesta la relación del sujeto con su propio significado como resultado de la relación significante. La comedia asume, recoge, goza con el orden significante, a saber, la aparición de aquel significado llamado el falo. Acentúa aquí lo de gozar con el orden significante. A continuación nos dice que el balcón de Jean Genet es el resurgimiento maestro de la comedia, después de habernos dicho que otras obras como la Escuela de Mujeres de Molière, así como la comedia antigua, la Asamblea de las Mujeres, Lisistrata y las Esmeforias, todas de Aristófanes. Lacan pregunta qué es el balcón. Apuntemos por nuestra parte que Jean Genet fue un novelista, dramaturgo y poeta francés, de cuya obra se dice expresa una profunda rebelión contra la sociedad y sus costumbres. El balcón es una obra teatral publicada en 1956. El balcón es el nombre de un burdel, una casa de citas con un gran balcón a la calle, al que diferentes clientes, un empleado de la compañía de gas, un empleado de un banco, acuden para poner en escena sus fantasías eróticas con la ayuda de las prostitutas que trabajan en él. Entre el repertorio de fantasías del burdel, lo que llama su liturgia, su nomenclatura, encontramos las de representar las tres figuras convencionales del poder y el orden social: el obispo, el juez y el general. De manera estricta, codificada en un escenario perfectamente arreglado. Eso me llama mucho la atención, que sea un escenario perfectamente arreglado para la perversión, creo. Las chicas del burdel ejecutan las fantasías que proponen sus clientes para satisfacerles. También anotemos que la madre de Genet fue una prostituta que lo entregó en adopción, y su madre adoptiva muere cuando Genet tenía alrededor de 10 años. Al respecto del teatro, Lacan nos dice que la sustancia y el interés es que los actores se luzcan para llenar de gusto, de excitación, de quienes están ahí para identificarse con lo que es una exhibición. Para Lacan, en el balcón aparecen las funciones humanas en cuanto vinculadas con lo simbólico, en referencia al poder que representa el obispo, el juez y el general, es decir, atar y desatar el orden de la falta, del pecado, el poder de quien condena y castiga, el poder de quien asume la guerra. Todas funciones respecto de las cuales el sujeto se encuentra como alienado, pero sucede que estos personajes en algún momento quedan sometidos a la ley de la comedia, es decir, nos ponemos a representarnos qué es gozar de esas funciones.
Por alguna razón que ahora no puedo explicarles mientras elaboraba esto, este planteamiento de que dichos personajes quedan sometidos a la comedia me hacía pensar en los tres imposibles de Freud: gobernar, educar y psicoanalizar, justo en esa dimensión de lo imposible, así como también a lo frágil que resulta encarnar la ley. Los adolescentes suelen, me parece, desmontar con facilidad esas funciones simbólicas de la ley y el poder. Lacan plantea otra pregunta, regresemos a Lacan. Lacan plantea otra pregunta: ¿qué puede ser eso de gozar de tu condición de obispo, de juez o de general? Hay una asimilación, nos dice, entre la posición y la función de obispo, juez o general respecto de los encargados de las casas de tolerancia. El balcón finalmente es una casa de tolerancia. Al respecto, un empleado de un banco acude para revestir ornamentos sacerdotales y obtener de una prostituta complaciente una confesión. Aunque es un simulacro, la complicidad le permite creer que ella participa de un goce culpable. Vemos así al sujeto, nos dice Lacan, sin duda perverso, complacerse en buscar su satisfacción en esta imagen, pero en cuanto reflejo de una función esencialmente significante. Lacan nos dice que Genet nos presentifica en el plano de la perversión lo que en un lenguaje necio podemos llamar el quilombo en el que vivimos. Estamos en una sociedad en cierto estado de degradación cultural. El obispo, el juez y el general, en posición de especialistas, en términos de perversión, ponen en tela de juicio la relación del sujeto con la función de la palabra. Pero aunque esa relación esté muy degradada, no deja de estar vinculada con el orden. ¿Cómo me hace pensar en cómo se vincula la perversión con el orden, con la ley, ¿no? De lo que se habla justo. Una sociedad desordenada se reduce a la policía, nos dice Lacan, recurso último que llama al mantenimiento del orden, y es que así se representa en el balcón. Aquí también pienso en el llamado a la ley y de la intervención paterna. ¿Quién asume ese lugar? ¿Alguien ha pedido ser el prefecto de policía?, pregunta Lacan. ¿Alguien ha reconocido suficientemente su grandeza? El llamado a la ley desde la perversión, diría, tiene que ver con asumirse como la ley misma, como el falo mismo. Eso me hace pensar cuando dice Lacan que tras esperar indefinidamente el acontecimiento que para él significaría la sanción de su acceso al orden de las funciones respetadas, puesto que son profanadas, el prefecto de policía, ahora que ha conseguido demostrar que solo él es el orden y el centro de todo, o sea, que en último término lo único que hay es la fuerza bruta, lo cual no deja de tener sentido, pues el descubrimiento del ideal del yo por parte de Freud coincidió más o menos con la inauguración en Europa de aquel tipo de personaje que ofrece a la comunidad política una identificación única y fácil, a saber, el dictador. El prefecto de policía, pues, consulta a quienes lo rodean, no se intimidece en este caso sobre la oportunidad de una especie de uniforme y también de símbolo que sería el de su función, y propone el palo. Una posición distinta a la perversión, el que representa el simple deseo que tiene el hombre de alcanzar de forma auténtica su propia existencia y su propio pensamiento, que ha combatido para que algo que hasta ahora hemos llamado el quilombo recupere sus cabales, una norma, un estado que pueda ser aceptado como plenamente humana, solo se reintegra en él una vez pasada la prueba, a condición de castrarse, es decir, a condición de hacer que el falo sea promovido de nuevo al estado de significante. Estar castrado, asumir la castración, es no confundirse con la imagen del creador del significante, del Padre Nuestro que estás en los cielos. Hasta acá lo que logré armar para el día de hoy, y la verdad es que ha resultado una clase bien interesante, me deja con muchas preguntas y muchas referencias, no solo a otros autores, sino a Lacan mismo y sus diferentes trabajos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, querido Mauro. Espero que sí se me esté escuchando. Sí, se te escucha. Bien, pues muchísimas gracias. Ha sido una lectura muy buena. Creo que elegiste un capítulo bastante importante del seminario porque tiene referencias
a temas que cada uno de los temas serían merecedores de una clase, porque es verdaderamente súper denso lo que tenemos en esta clase. La clase del 15 de marzo de 1958 fue dada, creo, esta clase, déjenme verificar, como buena obsesiva. 5 de marzo. 5, la clase del 5 de marzo de 1958. Es una clase muy densa, creo que tendríamos, como digo, que darnos el tiempo para leerla despacio y para poder ir a cada uno de los 3 grandes ejemplos que nos da Lacan en esta clase para poder hablar del deseo y el goce. Primero está esta parte de la mascarada de Rivière, que la hemos hablado bastante dentro del psicoanálisis, para plantearnos la posición femenina. Después está la situación de Gide, André Gide, que es súper importante en Lacan, porque recuerden ustedes que Lacan va a tomar la juventud de Gide para poder hablar en el seminario que sigue a este seminario 5, el seminario 6, y va a tomar todo el texto de la juventud de Gide para poder hablar de muchas cosas que son verdaderamente importantísimas dentro de nuestro estudio y dentro de nuestra investigación del psicoanálisis. Yo voy a centrarme un poquito en ello porque me parece que es importante poder profundizar lo más posible sobre lo que implica la problemática de André Gide, sobre todo porque tenemos que ver que hay cosas que no son tan clásicas a nivel de lo que podemos estudiar dentro de la perversión. Recuerden ustedes que el curso pasado de nuestro cártel fue sobre perversiones y estuvimos alrededor de un libro de Joël Dor, que es maravilloso, en donde estuvimos estudiando, investigando la perversión y como estructura. Entonces, mediante estas lecturas de Joël Dor pudimos abrir una problemática, creo yo, muy interesante en relación a lo que sería la madre del futuro homosexual. Y creo que una de las cosas desde Freud ya planteadas es precisamente que es una madre que convierte a su niño en su falo. Es esta situación en donde la madre se borra, vamos a decir un poco como sujeto, y es el niño el que va a venir a completar a esta madre en el deseo. Entonces hay como una pequeña posibilidad de que el sujeto pudiera llegar a la psicosis, pero el mecanismo de defensa contra la psicosis se queda en la perversión. Pero es una madre que va a falicizar a su hijo. Y aquí en el deseo y el goce, clase del 15 de marzo, del 5 de marzo de 1958, Lacan nos va a decir que en el caso de Gide hay una diferencia. No vamos a tener esta madre clásica que va, entre comillas, a tener esta adoración por su hijo, que más adelante entonces puede devenir muy probablemente homosexual, sino que la madre de Gide tiene otra característica. Y creo que ahí es donde tenemos que notar nosotros algo importante en esta lectura tan estupendamente hecha por Maurer. La característica de la madre de Gide es que no coloca al hijo en el lugar del deseo. No lo va a falicizar. El niño no ocupa el lugar del deseo de la madre. ¿Por qué? Porque esta es una madre cuyo deseo propio no permite que el niño ocupe y se sitúe en el lugar del deseo. Porque el propio deseo de la madre está, en palabras de Lacan, enrarecido. Lo que Lacan intenta entonces decirnos es que la madre, que es una mujer rodeada de nobles cualidades, resulta que su propio deseo es complejo. Y cuando hurgamos en la biografía de Gide,
nos enteramos que la madre tiene deseo homosexual por su institutriz. Entonces ella siente una pasión homosexual por la institutriz y una tristeza y unos celos cuando imagina a las sirvientas teniendo un lazo amoroso a donde ella no puede acceder. Entonces decimos que la pasión en el deseo homosexual de Jid es de alguna manera extraído por una transmisión inconsciente del deseo de su propia madre, un deseo homosexual. Pero el niño se encuentra sin poder marcarse en eso que nos calificaba Mauro del ideal del yo, tan magníficamente leído en este texto del Seminario 5 que nos ocupa, en donde este ideal del yo, dice Lacan, es el que va a tener el desarrollo más importante en la psique del sujeto. Él no puede ocupar el lugar del deseo. Lacan lo va a decir literalmente, no lo puede soportar. Entonces aquí podemos nosotros abrir una pregunta. ¿Qué es lo insoportable para Jid de ocupar el lugar del niño del deseo? ¿Por qué no puede ocupar el lugar del deseo? Al no poder soportarlo, lo que Jid va a hacer es una escisión. Y recuerden ustedes que en la perversión lo que tenemos precisamente es una escisión. Yo les decía al inicio, cuando no se me escuchaba, que en la neurosis obsesiva nosotros tenemos también una separación entre lo que es la corriente amorosa y lo que es la corriente del deseo. Recuerden en el caso típico del hombre de las ratas, cómo este hombre no puede tener el amor que siente por la dama amada y la corriente del deseo y no puede conjugar a ambas. Una problemática muy importante en las relaciones amorosas de todos los tiempos, donde las mujeres, sobre todo sujetos posición femenina, aunque podemos decir que también los sujetos posición masculina, tienen como deseo profundo poder ocupar el lugar del amor y el lugar del deseo en la persona que nos ama. Pero nos encontramos constantemente con una problemática en donde se separa el amor por un lado, el deseo por otro lado. Entonces los neuróticos obsesivos, el amor para la madre de sus hijos, el amor para la esposa y el deseo para la mujer que se puede degradar, como en este caso la prostituta, que también en esta misma clase nos va a traer, como muy bien Mauro lo ha comentado, en Genet, en este antro de prostitutas. Entonces, volviendo a Jid, lo que tenemos en él es una escisión del amor por un lado y el deseo por el otro, un poco como a nivel de la neurosis obsesiva, pero con la diferencia de que él va a tener un lugar distinto en el lugar del deseo de la madre, de donde ocuparía un neurótico obsesivo. Porque en el neurótico obsesivo sí se inscribe el lugar del deseo en la madre. En cambio aquí en Jid, el lugar del deseo queda hecho un agujero, no está inscrito. Y él va a encontrar ese lugar solamente a partir de su lazo con Madeleine. Cuando él mira a Madeleine llorando amargamente por la tía, recordemos que además Madeleine es su prima y la madre de Madeleine es su tía suegra, Madeleine llora porque su madre tiene amante, porque su madre es una madre sexual. Esa tía se ha insinuado con Jid, lo ha tratado de seducir. Y cuando Jid es llamado al lugar del deseo de la tía, se horroriza.
Entonces creo que tenemos que visualizar que tenemos una posibilidad de sujetos con tendencias homosexuales que no soportan el lugar del deseo a partir de la inscripción de la madre, que no los ha logrado inscribir en ese lugar del deseo, y entonces se horrorizan cuando son llamados al lugar del deseo. Y que lo que ocurre entonces en su psique es que hay una escisión del amor por un lado y el deseo por el otro, donde no van a poder tener una posibilidad de conjugarse. Entonces G va a amar de una manera muy intensa a Madeleine porque se identifica a ella en ese lugar de desprotegida y de desamparada, y la va a amar con toda su alma, al grado de que aquí Lacan en la clase lo insinúa, pero más adelante, cuando nosotros profundicemos un poco más sobre las lecturas de G, se van ustedes a dar cuenta de que hay dos mujeres a las que Lacan les llama mujeres verdaderas. Una es Medea, porque tiene la fuerza, por decirlo de esta manera, de ir más allá de lo imaginable para poder dar el golpe que tiene que dar a ese otro que la ha traicionado, matando a sus hijos. Y allí Lacan dice una verdadera mujer. Y la otra es Madeleine. Madeleine, la esposa de Gilles, porque Madeleine lo que hace en el acto, al igual que Medea, es dar el golpe al otro, ir más allá a dar ese golpe que tiene que dar para vengarse. El de Medea fue matar a los hijos, el de Madeleine es quemar las cartas de G, escritor francés, nacido en 1869 y muerto en 1951, Premio Nobel de Literatura, sumamente agasajado por toda la intelectualidad francesa y mundial. Le escribe cartas de amor a Madeleine, y Madeleine, en el acto furioso de lo que Lacan llama una verdadera mujer, quema las cartas, lo que le asesta un golpe mortal allí. Entonces, tratando de entender lo que estamos tratando de ver aquí en esta clase, en donde visualizamos por un lado el deseo y por el otro lado el goce, es que tenemos que tener en cuenta que no siempre se da la misma madre en alguien que va a tener tendencias o estructuras homosexuales. En el caso de G, lo que tenemos que no se inscribió es el lugar del deseo del niño, y hay una insoportabilidad de ocupar ese lugar. Pero al mismo tiempo tampoco es una psicosis, porque no llega a ese lugar de forcluirse el nombre del padre. El padre en G, aunque muerto, no está ausente y va a fungir en su lugar de autoridad. Y por eso no hay una psicosis, sino que tenemos una perversión. El deseo en G estará del lado de los niños árabes, niños con tez morena, niños donde puede percibir la pasión que logró de alguna manera transmitirle la madre de su propia pasión lésbica por aquella institutriz. Pero el amor está separado del deseo y está identificado al deber. La madre de G es una madre que está constantemente diciéndole al hijo cómo debe vivir y cómo debe actuar. Y ella es la que sabe. Y siempre está en el deber. Entonces el amor está del lado del deber y queda escindido del deseo, que está en otro lugar distinto
y que en este caso va a tener que ver con chicos, con muchachos, algo del orden de la pedofilia. Es por eso que en su época hubo bastante polémica con los escritos de Gide, porque él mismo decía que tenía demonios dentro y decía que esa parte de su personalidad demoníaca y lujuriosa, y entonces eso lo apartaba un poco en su época de las altas esferas, porque era catalogado como demoníaco lo que escribía. Eran muchachitos a los que se decía quería corromper su juventud. En ese sitio, Gide está escindido entre la muerte y el erotismo masturbatorio y está disociando el amor del deseo porque el amor lo coloca del lado del alma y el deseo del lado de los sentidos. La tía Fedra, que es como se llama la madre de Madeleine, va a ocupar un lugar de segunda madre para Gide. Entonces habrá dos madres, la madre, que es la que lo instaura en el amor, y la otra madre, que es la que lo va a colocar en el lugar del deseo. Sin embargo, Madeleine queda en ese sitio del ideal del yo como alguien que necesita ser protegida. Cuando Madeleine llora, lo que Gide quiere es protegerla. Y antes de que Madeleine llegue a la vida de Gide, lo que tiene Gide en el lugar del deseo es un agujero. No puede ocupar ese lugar del deseo a excepción de que la que sea la intermediaria sea la prima Madeleine. Y es por eso que Madeleine se llega a instituir como algo muy importante en la vida de Gide. Aquí podemos ver lo que podríamos nosotros trabajar, la dependencia amorosa. Gide es completamente dependiente emocionalmente de Madeleine y Madeleine lo sabe, pero no la desea. Y es por eso que Madeleine quema las cartas y se venga, porque se sabe amada, pero no deseada. Hay otra parte que me pareció importante comentar a la hora de que leíamos lo de Gide, la parte de Gide, en donde dice: Gide exclama con respecto a Madeleine, de quien tiene una dependencia mortal, que le hace exclamar, abro comillas, no podéis saber lo que es el amor de un uranista. Es algo así como un amor embalsamado. Se cierran las comillas. Entonces vamos a tratar de entender el amor uranista. Yo no sé si ustedes fueron a buscar lo que significa amor uranista. Hay algunas personas que no sabían lo que era. El amor uranista es lo que conocemos como el amor homosexual. Uranista significa tener cuerpo de hombre y psique de mujer, eso es lo que dice el Google, y desear hombres. Así se pone lo que significarían los uranistas. Así es de que Gide está allí abriendo su tendencia homosexual, de la que en su época, que no era la época de ahora, era bastante controvertido declararse homosexual. Bueno, esto es lo que yo les he preparado para la clase. Me ha parecido estupenda la lectura de Mauro. Quiero felicitarlo porque ha sido muy profunda y exhaustiva. Un gran bravo, Mauro, por tu lectura. Y vamos a abrir los comentarios para quien quiera hablar sobre esta interesante clase. Muchas gracias por la atención. ¿Quién quiere hablar? Hola. Hola, María.
Déjenme nada más, prendo camarita, listo ya. ¿Cómo están a todos? La verdad es que me pareció una clase con muchísimos elementos. Y la verdad es que hay muchos puntos donde sí fue como que, ok, voy entendiendo muchísimo más. Sobre todo cuando comenzó a explicar las diferencias entre el otro con minúscula, el otro con mayúscula, pero sobre todo cuando comenzó Mauro a hacer estas comparaciones de lo que para la gente coloquialmente es el goce, con esta parte de gozar, a lo que es el goce, para lo que es para Lacan. Y la verdad es que a mí en lo particular fue de los conceptos que más me costó entender cuando estaba empezando a estudiar esto, porque como algo que toda la vida lo concebí como algo bueno, o si nos queremos ver muy básicos entre bueno y malo, era algo que al final de cuentas me hacía sufrir, pero no podía salir de. Entonces, cuando leo este escrito que hace Lacan sobre deseo y goce y veo que van conectados, es como percatarme de que las personas están deseantes por algún motivo de tener algún tipo de sufrimiento. Cuando lo comienzas a conectar con estas historias que se van conectando, bueno, más bien como las conectas con estas historias, me parece bastante interesante porque nos estás hablando de lo que son las estructuras perversas, pero cómo viene esta parte deseante chocando con esta parte de goce. Es como sufro porque deseo y voy a sufrir porque estoy deseando. Entonces, pues a lo que quería llegar, pues es que agradezco por la clase. Fue una clase muy interesante con muchísimo contenido y que me deja mucho que estar pensando, porque no nada más se quedó como en vamos a hablar de deseo y goce, sino que fue como que a partir del deseo y goce vamos a hablar de todo lo demás. Entonces, pues nada, muchísimas gracias. Gracias a ti, querida María, por tus comentarios y por tu presencia. Un gusto verte por aquí. Hacía tiempo que no te veíamos. ¿Alguien más que quiera comentar alguna cosa o de la lectura que hayan hecho propia? Es verdad que es una clase bárbara. Es una clase con una cantidad de material que de verdad, cuando estaba yo preparándola, yo decía, esta clase es para tener por lo menos un año de cártel de solamente este capítulo, porque en pocas páginas Lacan acude a un sinfín de referencias en donde para poder entender lo que él está poniendo de manera bastante resumida, hay que tener las lecturas de todo lo que él evoca. Así es de que esta clase en especial es una clase con muchísimo material. Pero creo que Mauro ha tenido la sabiduría de resumirla de una manera muy interesante, en donde nos queda bastante claro, creo yo, los tres grandes módulos en los que Lacan se basa para poder hablar del deseo y del goce. El primero, que es Joan Rivière y la mascarada; el segundo, que es Gide, con toda esta problemática que yo he comentado; y luego el tercero, que es Genet y el balcón. Adelante, querida Tere. Hola. Ay, creo que no. Sí me alcanzan a ver la cara, sí. Sí. Buenos días a todos. Estupenda clase, me encantó todo el procesamiento de la lectura que hizo Mauro y el que hiciste tú. Yo tenía esta inquietud de que me parecía muy semejante al amor obsesivo, lo que describe en André Gide.
y esa duda, bueno, ya me la aclaraste. Pero también esta parte donde el deseo amoroso del otro, el sentirse amado por otro, llena el vacío de no tener ese significante, por no tener, no estar inscrito en el deseo de la madre. Yo quisiera preguntar si es lo mismo o parecido a lo que ocurre cuando las personas, al romper una relación amorosa, al sentir que el otro se va a ir y los va a dejar de amar, porque ya no los desea, no lo pueden tolerar y es cuando dicen, me suicido, porque no soporto que te vayas. Esta también sería una estructura perversa, de acuerdo a lo que leímos ahorita de la perversión, ¿o no? Fíjate que lo que planteas me parece súper interesante. Ahora que tuvimos el encuentro con los franceses en Madrid, Gerard Pommier estuvo hablando precisamente del deseo en los niños y dijo sí, que cuando un niño no es deseado es donde más suicidios hay, los niños no deseados. Ahora, a nivel de las estructuras ya es un poco más complejo, digamos, a nivel diagnóstico, porque sí, ya sabes que en psicoanálisis tendemos a no buscar el diagnóstico de las estructuras, lo hacemos a nivel como para irlas estudiando, ir viendo qué es lo que estamos, frente a qué estamos, pero no tanto a nivel de, por ejemplo, decir, pues, si el niño no es deseado, pues probablemente se suicide y su estructura fue perversa, por ejemplo. No logramos ir ahí desde el psicoanálisis, como por ejemplo dentro de la medicina sí que se hace. Mira, hace unos días me escribió una mujer que quería que yo atendiera a su hija. Y después me ha vuelto a escribir diciéndome que han ido al psiquiatra y que ya la han diagnosticado. Entonces, fíjate, creo que es muy importante establecer estas diferencias que tenemos en la clínica. Los psiquiatras lo que hacen, muchos de nuestros colegas psiquiatras, es diagnosticar. Diagnostican a los pacientes y les dan su enfermedad, por decirlo de esa manera, muy médico. Es como cuando tú vas al médico porque te duele el estómago y te hacen todos tus estudios y luego te dicen, bueno, mire, usted tiene una úlcera en tal lugar y va a tener que tomar esta medicina. Es lo que es la medicina. Y no está mal, es lo que hay, es la ciencia. Entonces, a nivel de la psiquiatría, pues hay algo también del orden de la medicina. Entonces, las enfermedades mentales, como bien sabemos, están dentro de un diccionario de enfermedades mentales dentro de los psiquiatras, en donde te van poniendo allí, hay también estadísticas. Ahora que estuve en Dubái, estábamos hablando de un hombre muy reconocido, que este hombre, fíjate, tiene un editorial en Alemania que se llama Tenewes. Este editorial es la que imprime la mayor parte de los libros de los fotógrafos, porque tienen que tener una calidad maravillosa por las fotos, tiene que ser algo muy especial, y ellos están muy especializados. Entonces, la mayor parte de los fotógrafos en este festival al que hemos acudido tenían su libro justamente publicado por Tenewes, que es este editorial en Alemania. Y el director, un hombre maravilloso que yo tuve la gran oportunidad de conocer hace unos años, se suicidó, se ahorcó en un momento, decían los fotógrafos ahí reunidos todos, de crisis de su bipolaridad, así fue como lo dijeron. Entonces, es verdad que dentro de lo que es la medicina hay un diagnóstico de la persona y se habla de que, bueno, esta persona era bipolar, tuvo una crisis y se suicidó. Nosotros, en tanto psicoanalistas, es un poco más complejo porque no estamos, yo diría, capacitados para ir a, quizás la palabra sería osar
ponerle la etiqueta a algún sujeto como de una enfermedad física se trata. Porque es un poco como cuando a mí me preguntaron, porque como se enteraron que yo era psicoanalista y que lo conocí, me preguntaron yo qué pensaba, que si él había tenido tendencias perversas, que si, porque se sabía que había tenido alguna relación homosexual o qué. Y sinceramente es muy complejo cuando estás en un lugar así público o con toda la gente y de pronto te dicen, bueno, y desde el psicoanálisis, ¿esto qué? Y yo creo que hay que tener cuidado porque no estamos, al menos yo desde mi perspectiva personal, yo no me siento capacitada para osar decir esta persona tiene una estructura tal, esta otra persona tiene una estructura tal, porque hoy en día sobre todo esto está cambiando bastante y de pronto vemos que puede haber cierta tendencia dentro de la estructura y no ser tan clara la estructura. Por ejemplo, una mujer histérica y que de pronto tiene sus rasgos obsesivos. Entonces tú dices, bueno, ¿es histeria o es obsesión? ¿O es una obsesiva con rasgos histéricos o es una histeria con rasgos obsesivos? Y si luego tiene también por allí alguna actitud perversa, entonces es como complicado. Yo lo que puedo comentar aquí en esto, bueno, para empezar, allá en Dubái, de la bipolaridad, pues es que, sinceramente, yo no creo que podemos diagnosticar a una persona como bipolar y decir que por bipolar se suicidó. Sinceramente no creo. La gente lo dice, lo habla, pero bueno, pues es lo que hay en la comunidad. Como decía muy bien Mauro, que me encantó, ha mandado un artículo que ya lo van a leer ustedes en la newsletter marzo sobre el cártel y él pone que es algo que tiene que ver con la comunidad, pone esa palabra, aproximaciones a la comunidad. Finalmente somos una comunidad, igual aquí en el cártel hay una comunidad y para podernos nosotros pues expresar y darnos a entender tenemos pues que decir, bueno, esto puede estar hablando de una perversión, esto puede estar hablando de una obsesión, porque somos personas que nos estamos especializando en la investigación de la mente humana y tenemos que hablarlo para entendernos, porque si no, ¿cómo nos vamos a entender si lo dejamos todo ahí y que sea lo que sea? No puede ser, tenemos que introducir ciertas palabras para podernos entender dentro de la comunidad psicoanalítica. Pero tiene esa problemática que a la hora, digamos, de hacer ese tipo de diagnósticos diferenciales ya en sujetos personales, la cosa se complica. Yo sinceramente conocí a este hombre que se suicidó de Tenerife y yo no lo considero bipolar. Y yo creo que el hombre es mucho más complejo que eso, muchísimo más complejo que eso. Y lo mismo quizás pasa aquí con esto de la perversión. Creo que Pomiel decía que los niños no deseados, así lo decía, son los que más suelen suicidarse, pero no colocó estructura, simplemente lo dijo así. Cuando los niños no son deseados, suelen suicidarse, pero no podemos tampoco dar una premisa diciendo todos los niños no deseados van a terminar suicidándose, porque tampoco es cierto. Digamos, hay una posibilidad de que al no haber sido deseados terminen suicidándose. Eso sí es una verdad, vamos a decir, desde nuestra comunidad psicoanalítica. Ahora, que sean perversos, o sean neuróticos, o sean psicóticos, ya es más complicado. No podríamos nosotros introducirnos a decir que su estructura es perversa, la de un niño no deseado. Aquí en Gide, sí, porque Gide mismo se autodenominó homosexual y dentro de el estudio psicoanalítico la homosexualidad la colocamos dentro de la estructura perversa porque es père en francés, padre,
perversión. Y lo que Lacan quería difundir como perversión no tenía que ver con una perversidad, algo malévolo, sino con otra versión del padre. Y en este caso, la versión del padre de Gide es un padre que está presente, aunque muerto, pero hay una inscripción del padre y el chico resulta con tendencias homosexuales y podemos decir que probablemente tenía ciertas tendencias perversas en ese sentido de otra versión del padre. Pero nada más, no podemos ir más allá de eso. Tampoco podemos decir que todos los homosexuales tengan estructura perversa. Hay muchos homosexuales que tienen estructuras neuróticas y yo he visto en la clínica, por ejemplo, cómo cae un homosexual neurótico con un homosexual de estructura perversa y muchas veces se ven torturados por el perverso, el homosexual neurótico. Lo que sí es un hecho es que esta situación de decir de otra versión del padre es que hay algo, hay una relación con la tortura y con el sadismo que es distinta de la de un neurótico. Por ejemplo, mira, hay una parte bien interesante del texto que yo les traje porque me pareció interesante, un poco porque yo trato de sacar de la lectura del texto algo que luego nos pueda servir en la clínica. Y aquí fíjate lo que decía Lacan, decía que Gide, a la hora que buscaba el orgasmo, lo buscaba en situaciones catastróficas. Eso me pareció muy interesante, también Mauro lo comentó. Me pareció súper interesante porque no toda la gente se pone, vamos a decirlo de esa manera, se excita sexualmente con situaciones catastróficas. Yo no lo estoy juzgando, solo lo trato de analizar. ¿Qué le pone a la gente? ¿No? O sea, es lo más complicado que hay en la clínica psicoanalítica es que te cuenten los pacientes su fantasma sexual. Es de lo más difícil que hay. Porque tú imagínate que de pronto viene un hombre y te dice, pues mire, yo para poder tener un orgasmo, pues pienso que estoy teniendo sexo con niños, por ejemplo, la pedofilia. Pues no la quieren aceptar porque no es políticamente correcto y les da vergüenza. Y generalmente todas los fantasmas que llamamos desde Lacan fantasmas sexuales están tomados del campo de la perversión. Entonces no significa que vas a pasar al acto con tu fantasma sexual. Algunos sí. Nosotros les hemos puesto la palabra perversos a los que pasan al acto su fantasma sexual, porque como tienen otra versión del padre diferente en su estructura mental, no padecen de culpabilidad como los neuróticos, que si llegan a pasar su fantasma perverso al acto, se pueden hasta suicidar de la angustia que les causaría. Pero en el tratamiento psicoanalítico lo que nos interesa es que lo puedan poner en palabras y no se asusten de su fantasma sexual, sea el que sea. Claro, tiene que haber una transferencia y un momento oportuno para que la gente pueda abrirse a ese grado y contarlo. En el caso de Gide, pues hay pedofilia, vamos a hablarlo abiertamente, sin ponerle, pues, etiquetas. Exacto, no vamos a ponerle maripositas a la palabra. El muchacho tiene fantasmas de pedofilia. Y él, su manera de poder, él, vamos a ir a esa palabra, al goce, su manera es muchachos árabes de tez morena, a los que les acaricia el cuello, los brazos, de la misma manera que la tía lo acarició a él, donde él no pudo colocarse en ese lugar del deseo, porque no estaba inscrito ese lugar con su madre. Pero él coloca a esos muchachitos en ese lugar y él goza de eso. Ese es su deseo sexual. Un pedófilo. Entonces, claro, en la época de él,
pues eso, la gente angustiadísima con todo lo que escribía, porque todo esto nos venimos enterando a partir de lo que él escribe. Él es un escritor que gana el premio Nobel. Entonces él escribe y a partir de lo que escribe, pues Lacan va a sacar de allí toda la información para poder analizar un poco lo que está ocurriéndole allí. Entonces él pone que los primeros orgasmos cuando él era un niño era después de leer los libros de Madame de Ségur. Y Madame de Ségur escribía sobre sadismo primordial. Entonces, este chico tenía que imaginarse esas escenas sádicas para llegar al orgasmo masturbatorio. Tenía que pensar en el niño pegado por una sirvienta. Y en esta, que muy amablemente me parece que Ana Rapp nos puso quién era el de Andersen, o quién fue, RS, alguien que se llama RS puso lo de Gribouille, el cuento de Andersen, que se traduce por garabatear. Muchas gracias a la persona que lo puso acá. No sé quién será RS, pero muchas gracias. Y era esto, el Gribouille es alguien que termina convirtiéndose en una rama. Es Adriana es. Pues nuestra querida RS. Adriana es la autora. Lo real aparece allí en Adriana. Pues eso, gracias Adriana, porque es eso, Gribouille, que se convierte después en una rama. Entonces, la cuestión es que lo que tenía que pensar Gide eran situaciones catastróficas. Y un poquito, pues, vamos a poner la palabra sin que nos dé miedo, perversas. Y eso era lo que le hacía a él tener la excitación sexual. Entonces, yo creo que por eso es muy rico este capítulo, porque nos permite hablar un poco la problemática que hay entre lo que podría ser la neurosis obsesiva, como veíamos a nivel de la separación del amor y el deseo, y luego lo que ya viene siendo a nivel de la perversión, que en el caso de Gide, que sí podemos decir que hay una perversión, pues lo que es básicamente importante aquí es ver que es otra versión del padre, la manera como se va a inscribir en el sujeto. Entonces, en el neurótico tenemos un padre que tiene un mandato y tiene una manera de inscribir la moral y la ética, y en el perverso ese padre tiene otra versión. Entonces no hay el mismo sentimiento de culpabilidad por ciertas cosas que le ocurren a unos sujetos y que ocurren a otros sujetos. En otras palabras, que los neuróticos pueden suicidarse si pasan al acto algo que el perverso no necesariamente se suicida por eso. Digamos, también se puede suicidar un perverso, pero lo haría por otras razones, no por las mismas. No están en el mismo sitio a nivel del ideal del yo. Muy interesante lo que nos comenta Tere. ¿Alguien más por allí que quiera decir alguna otra cosita? Gracias, Cristina. Solamente apenas algo que me parece interesante en toda la obra de Lacan es cómo saca partido de la literatura, digamos, cómo usa el recurso a la literatura, y qué importante para la formación de psicoanalistas tener este acceso a cuestiones de cultura, más allá del famoso psicoanálisis aplicado a no pasa por ahí, sino ese recurso a la literatura para que les sirva para su teoría. Me parece esto que habla de la comedia, de la tragedia, el Lisístrata, es muy interesante. Se va ya a los griegos y vuelve a esa contemporaneidad con Gide y Genet. Además, porque está este seminario 5 hasta el 17, tiene la primacía de la lógica del significante y tiene todo un recorrido hasta el 17 muy fuerte, ¿no? Entonces me parece que después da una vuelta, ¿no?
ya veremos si haremos otro cartel, ¿no? Con el 20, cuando empieza con los nudos, digamos, muy interesante, hasta el 17, con los 4 discursos donde el significante tiene una primacía fundamental. Así que bueno, muchas gracias. Gracias Mauro, gracias Cristina, gracias Tere. Sí, en esto que hablaba Ana, fíjense qué interesante cómo Lacan a veces dice unas frases que a mí me encantan, porque con todo y que es bien difícil el hombre para poder ser comprendido, y ya ven que siempre estamos haciendo constantemente memes de a ver quién entiende a Lacan, y que le dices, Alexa, explícame a Lacan, y entonces te sale Alexa toda fundida y derretida, que la pobre Alexa ni para atrás ni para adelante con Lacan, y todos esos memes que por algo se hacen, porque efectivamente Lacan no podemos decir que sea fácil de acceder, pero a veces, yo no sé si les pasa a ustedes o es una transferencia mía con los textos cuando los leo de Lacan, me encanta cómo de pronto te pone una frase paz y es lo que es. Y eso a mí me encanta, porque es como que no se te va por las ramas. O sea, estos autores que de pronto te van a hablar de algo y bum, 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 y ahí empiezan a dispersarse y se van por las ramas y nunca te acaban de aterrizar y de decir ¡sao! Como que no tuvieran, ya saben, para decirlo. Y Lacan lo tiene, y entonces de pronto ¡sa! Entonces, por ejemplo, en este capítulo, fíjense qué lindo esta frase. La comedia no es lo cómico. Punto. Esas cosas a mí me encantan de Lacan, porque no te dice, bueno, podría ser, no, o sea, sao, esto es lo que hay. Ya luego ya te empieza a decir por qué no es lo cómico, pero la frase la pone. Y lo mismo que en negación, porque a los franceses les encanta decir todo en negación, lo hace también en afirmación. Entonces, de pronto él te dice la frase, ¿no? Si ustedes ahora googlean las frases de Lacan, pues allí las frases son concisas, es total, es total. Ya luego te lo va explicando cómo va pudiendo, que nadie lo entiende o cada quien lo interpreta como puede, pero la frase está dicha. Y me gusta la comedia no es lo cómico, porque es verdad que mucha gente cree que la comedia es cómica. En todo caso, a nivel de lo que sería la sociedad, ¿me entienden lo que digo? Lo que estaba diciendo Mauro ahora de la comunidad, ¿no? Porque incluso habla un poquito después de la comunidad. Cuando está hablando de la comedia, habla precisamente de cómo los seres humanos estamos dentro de una comunidad que obviamente está dentro de la palabra y del discurso del lenguaje, y que dentro de esa comunidad pues nos vamos entendiendo conforme a los signos de esa comunidad. Yo cuando de pronto, y yo creo que les pasará también a ustedes, alguien te dice, me voy a ir a ver una obra de teatro, es comedia, y mucha gente cree que es cómico, porque se ha puesto la palabra comedia. Entonces yo creo que es interesante poder visualizar ese tipo de frases que tiene Lacan y que nos abren la luz en muchas ocasiones a muchas posibilidades de aterrizar conceptos conforme lo vamos leyendo. Eso a mí, digamos que es parte de la transferencia que yo tengo en el trabajo de Lacan y que me gusta seguirlo leyendo. Ahora nos ha dado por comprarnos el seminario 21, que es el seminario del Sintón, para leerlo, porque estamos ahora tratando de visualizar lo que sería el final de la cura y cómo los síntomas de síntomas sin H van a pasar a sintón TH y de qué manera en una cura analítica podemos hacer esto. Y cuando uno sigue leyéndolo a Lacan, ¿no? que ya leíste el seminario y vuelves al seminario y vuelves a leer y sigue esa transferencia. Yo creo que cada quien tiene su transferencia con Lacan, obviamente una transferencia que no es una transferencia de su persona física, él ya está muerto y muchos de nosotros probablemente no lo conocimos físicamente y nunca lo escuchamos más que por medio de videos o por las lecturas que hacemos. Pero yo les confieso que en mi caso, una de mis grandes transferencias con este grande psicoanalista y pensador
es eso, es que yo encuentro constantemente este tipo de frases cortitas que te dicen ¡sa! Y eso a mí me gusta que no se vayan por las ramas. Bueno, a ver si alguien más por allí quiere comentar alguna cosita o alguna palabra que hayan leído, que no hayan entendido bien o que quieran profundizar un poco más. En esta parte de lo que habló Mauro de Genet, a mí me llamó la atención esta pregunta que hace: ¿cómo iba yo a ser juez si tú no fueras ladrona? Fíjense qué interesante. A mí a lo que me remitía en asociación era: ¿cómo iba yo a ser psicoanalista si tú no fueras a demandar análisis? Porque finalmente somos llamados a ese lugar por un otro que requiere eso. Y luego pone: ¿alguien ha pedido ser el prefecto de policía? Y eso nunca ocurre. Bueno, pues ha llegado el momento entonces de cerrar nuestro cartel. Mauro, por favor, ayúdanos a clausurarlo. Claro que sí. Muchísimas gracias. Gracias, Cristina, por estas puntuaciones que siempre nos haces el favor de traernos al final de cada una de estas lecturas. La verdad es que lo enriquece muchísimo, ¿no? Me quedo pensando en pues justo en cómo se produce la perversión, ¿no? Toda la energía psíquica que se invierte en eso y efectivamente coincido. Esta lección de Lacan está llena de referencias, y en Lacan mismo, o sea, encontramos otros textos de Lacan, ¿no? Otras clases de Lacan, ¿no? Con los que podríamos seguir trabajando y valdría mucho la pena, ¿no? Y claro, cada uno de los autores a los que nos remite. La verdad es que me pareció muy, muy, muy interesante. Muchísimas gracias a todas, muchísimas gracias a todos por estar el día de hoy, y por supuesto continuamos con nuestro cartel, que ya no estamos muy lejos de ir cerrando. Gracias y que tengan buen día. Gracias a ti, querido Mauro. La verdad es que lo hemos disfrutado. En todo caso, yo de verdad que lo he disfrutado a tope, el cartel. Es una clase muy bonita, muy interesante. Y creo que hemos aprendido bastante, porque era una clase complicada. Yo te agradezco que la hayas alargado, que hayas podido hablar un tiempo suficiente, porque era una clase con mucho material y no se podía decir en poco tiempo, así que te lo agradezco muchísimo. A veces algunos colegas hablan solo 20 minutitos y ya, y es que aquí teníamos que hablar por lo menos una hora, porque es una clase tan vasta que era muy importante coger todo esto. Y además también tenemos dentro de la misma clase, como los que lo hayan leído se habrán dado cuenta, el dibujo que viene allí, que Mauro también incluso lo trató de comentar, estos dos triángulos en donde por un lado pone el yo, pone el falo, pone el niño deseado y pone el ideal del yo, la madre, el padre, estos pequeños dibujos con los que inicia Lacan ya a dibujar y a poner allí en lo que vamos a llamar más adelante la topología lacaniana, sus grafos y sus representaciones, para que la gente vaya un poco captando al final de la obra de Lacan. Dicen que era impresionante porque él llegaba a la pizarra y se ponía a poner una serie de fórmulas y ya no había palabra, ya había solamente sus fórmulas y sus grafos
sus ecuaciones, un poco los matemas que ya saben ustedes que hay allí, y eso es lo que al final, hay una anécdota que yo escuché de un colega muy querido mío, Serge Coté, les he hablado de él porque fue director de mi tesis y le tuve siempre muchísimo respeto y admiración. Y una vez me contaba la anécdota, porque yo cuando llegué a París Lacan ya había muerto, él murió en 1981, así que a mí ya no me tocó verlo, pero estaba reciente su muerte. Y me acuerdo que Serge Coté, que sí, que lo escuchó y fue su analizante, me contaba que llegaba al final, ya Lacan un poco mayor, él tenía su purito ese, ya saben que lo tenía así como retorcidito, muy rarito su puro, y llegaba ahí el hombre pues con esa imagen así muy de él, y dice Serge que escribía en la pizarra todos estos matemas que les cuento, ahí ponía una cantidad de cosas, y ya que acababa, toda la pizarra llena de sus fórmulas, yo me imagino con un Einstein ahí escribiendo una bola de algoritmos extraños que nadie entiende, y de pronto volteaba y decía, bueno, aquí ya lo he dicho todo, y se iba. Y esa era su clase. Y dejaba a todo el mundo ahí con todo eso, todas esas fórmulas ahí sin entender nada absolutamente, y bueno, pues son las anécdotas que cuentan de Lacan. Así es de que fue una lectura muy, muy intensa. Mauro, yo te agradezco de todo corazón que lo hayas hecho así. Yo tenía un poquito de complicación porque venía de este viaje enorme de muchísimas horas y dije, ay, ojalá que lo haga un poquito más largo para que pueda decir todo lo que hay que decir en este capítulo, y la verdad es que has superado con creces mis expectativas. Así es de que te agradezco muchísimo, te felicito la exposición y quiero agradecer a todos la presencia, recordarles que mañana tenemos nuestra reunión de pensar el cine, nuestras tertulias sabatinas. Va a ser un placer verlos a los que se puedan conectar, y bueno, pues yo les voy poniendo en el Facebook y en nuestro WhatsApp de Cártel la siguiente reunión para que nos reunamos aquí en el mes de marzo con el siguiente tema. Muchísimas gracias a todos, un placer muy fuerte verlos y que la pasen muy bien, y gracias por estar allí. Hasta pronto.